Mire, dice el profesor Manuel Arias que peligran los cheques de la quincena por la toma de Palacio, de las oficinas de los servicios educativos del estado de Chihuahua, ya que la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores impide el ingreso de los empleados y funcionarios en donde se imprimen los cheques, y además sostiene, ahí no se retracta, dice que las presiones son para que se coloque a gente del sindicato en la estructura de servicios educativos del estado de Chihuahua, del CEH, como le llaman ellos, así entre los maestros, y que aquí el día de ayer los profesores de insurgencia magisterial estuvieron explicándonos y dando sus opiniones sobre esto. Sí, bueno, tenemos una llamada, vamos a escuchar a la señora de la Rocha, que quiere hacer un comentario. Muchas gracias, señora, por estar al pendiente. Buenas tardes, señor Valero. Buenas tardes, señora. Gracias por tomarme la llamada. Nomás quiero dos cosas, señor Valero. Usted tiene un criterio muy amplio y quiero que me diga, con respecto al Vivebús, ¿por qué hasta hoy, después de tanto tiempo de no arreglar lo de los camiones, habla el señor Doroteo Zapata? Parece hecho adrede que nomás cuando es gobierno de otra facción, como es panista. Quisiera que usted me diera su opinión, ¿por qué hasta hoy el señor Doroteo Zapata habla? Y segundo, lo que concierne educación, ¿por qué también hasta hoy van a empezar con ese problema en educación, como empezaron cuando, coincidencia, ¿verdad?, con el señor Francisco Barrio, que tomaron la secretaría, ni el mismo secretario, el señor Robles Villa, podía entrar? Entonces digo, ¿a qué se debe esto que nomás entra un gobierno de otra extracción como es el de hoy y los señores inmediatamente se alborotan? Y tenemos al señor Doroteo Zapata, que nunca ha hablado y hoy se presenta pues un poquito envalentonado, y va a pasar lo mismo con la Secretaría de Educación cuando la cerraron la señora Graciela Ortiz, el señor Miguel Ángel González y todas las personas que estaban allí, recordando cuántas manifestaciones hicieron en la Plaza Hidalgo, y su principal estribillo era el que no brinque es Pancho. Entonces yo estoy viendo que ahora que hay, como le digo, esos gobiernos, pues me gustaría que usted con su criterio tan amplio que tiene sobre todos los problemas del Estado, me dijera a qué se debe que estos señores hasta hoy, nomás como le decía, hay gobierno de otra estación y entonces sí tienen voz. Le agradecería mucho y muchas gracias por tomarme su llamada, señor Valero. Buenas tardes, señora Georgina. Ay, buenas tardes, señora de la Rocha. Andale, contesta. Muchas gracias a la señora Rocha por sus comentarios. Pero parece disco duro de computadora o memoria de elefante, con todo respeto, señora de la Rocha, porque tiene muy bien precisos los personajes y los momentos. Yo creo que entramos al verdadero meollo de lo que hoy está ocurriendo. Aquí me parece el hecho de que el gobierno de Javier Corral hoy se enfrenta a tres monstruos. Uh-huh. Y los tres monstruos son de las estructuras del viejo régimen, que ojalá tenga la voluntad política de enfrentarlos de manera distinta como lo hizo Vicente Fox y Felipe Calderón. En primer lugar, el pulpo camionero. El hecho de que de lo que hoy están haciendo y develando concitó esta declaración del dirigente de la CTM como no la había hecho. Prácticamente nos está anunciando que va a incendiar el Estado solo porque no se le pagaron a los choferes 580,000 pesos, pero no habla en absoluto de lo que ocurre al interior del transporte de la concesionaria, de la empresa concesionaria, de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 3 años en el transporte. ¿Y por qué no hablaba? Pues lo voy a decir así, pues porque quien defendía mejor los intereses de esa organización despachaba en el principal despacho de Palacio de Gobierno y no tenía necesidad de salir a defenderse. Defendieron la anterior administración, lo voy a decir así, defendieron como pocos los intereses de este pulpo camionero que ha mantenido
el transporte urbano en las condiciones en las que hoy lo tenemos, pero también en las que las teníamos antes del Vivebús. Las quejas eran menos que las de ahora, pero indudablemente que la gente se quejaba del transporte urbano de entonces. Y ese es el primer monstruo, es un monstruo que existe en todo el país. El segundo es la estructura caciquil del sindicato de maestros, que durante todos estos años, décadas, los gobernadores de todos los estados, o de casi todos los estados, les otorgaban en prebenda el control de toda la estructura de la educación, no solo básica, sino también de la media y la media superior, donde tenían control los gobiernos estatales, y que hoy, ante el nombramiento de un maestro respetado, ya jubilado, Manuel Arias, sin duda alguna, un hombre capacitado para la tarea a la que se le designó, está diciendo que ahora va a nombrar como jefes de los distintos departamentos a los maestros que por sus características curriculares, por su desempeño, por su experiencia, y no porque los proponga el sindicato, serán nombrados. Y ese es el meollo del conflicto que hoy estábamos arrostrando. Y digo que Javier Corral ha hecho una gran cantidad de críticas a lo largo de los años en contra de ese amaciato que existió entre Vicente Fox y el Bester Gordillo, y entre Felipe Calderón y el Bester Gordillo. Y le recuerdo, yo creo que la señora de la Rocha y otros de nuestros escuchas lo van a recordar, que a eso de las 3 de la tarde del día de las elecciones en 2006, el Bester Gordillo le llamó por lo menos a 6 gobernadores priistas para pedirles que, en virtud de que ya no apuntaba a Roberto Madrazo en las elecciones, de acuerdo con las encuestas de salida que ellos tenían, entonces que dieran pie a los operativos para ir a votar por Felipe Calderón. Y Calderón le retribuyó este favor al Bester Gordillo, y no desaparecieron esa estructura que hoy todavía sigue en pie, y que me parece que este es el verdadero cogollo de lo que debiera ser la reforma educativa en el país. La educación ha estado en manos del sindicato, de maestros, en colusión con los poderes reales, formales en México, en este caso de Peña Nieto y los gobernadores priistas. Y el tercer monstruo es el de la inseguridad, que cambió en Chihuahua el 4 de octubre, solo porque llegó Javier Corral, desaparecieron todos los operativos y todos los mecanismos de seguridad y de inteligencia. Ahora ya sabemos que que habían desactivado los instrumentos de inteligencia de los últimos 2 años. Pues claro, si no tienes esos instrumentos, entonces lo único que haces es sacar convoyes de las policías y los militares sin tener ni una ruta fija ni objetivos precisos que combatir, y entonces pues ocurre lo que hoy está pasando en el estado. Ya llevamos, si no tengo las informaciones, pues entre 67 y 70 ejecuciones desde el 4 de octubre para acá. ¿Cuántas? 67 y 70, porque se habla de 13 ejecuciones el día de hoy en Juárez. Bueno, ese es otro aspecto en lo que se refiere a Ciudad Juárez, ¿no? Voy a lo siguiente, a González Nicolás. Sí. A González Nicolás, que es el que aquí también estaba a cargo de la... ¿Mande? De la Fiscalía General. De Seguridad. Y te lo llevas para allá, pues están con lo mismo. Por una parte. Por otra parte, pues la gente votó por Cavada, porque precisamente ya estaban despreciando a la gente que estaba en el poder en la administración pasada, y resulta que se lleva a uno, y lo dices tú que no nada más a uno, si se llevó a toda la estructura. Se llevó a Dante Almaraz, el que fue fiscal de la zona centro, hijo de un abogado del mismo nombre, Dante Almaraz, ejecutado hace algunos años en Juárez. Dante Almaraz padre era un crítico de la Fiscalía, de la Procuración de Justicia en Chihuahua, lo hizo público, llegó a dirigir los colegios de abogados allá en la frontera, y bueno, y se llevó, González Nicolás se lo llevó, ahora es el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en Juárez, y el que fuera director de la Policía Estatal Única, Pablo Rocha, con señalamientos graves de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal
también de los derechos humanos, en el sentido de que bajo su liderazgo, bajo su dirección, se cometieron una gran cantidad de torturas en contra de distintas personas que fueron y se quejaron a estas comisiones. Pues sí, yo sé que los que están en seguridad ahí en Ciudad Y ahora es el director de la policía, de la Policía Municipal de Juárez. Y está sucediendo, a pesar de que ellos están ahí, está dándose esta racha de ejecuciones con la que de hoy 5 personas fueron ejecutadas en un solo lugar, en una peluquería de una colonia proletaria de Juárez, en la que se señalaba que ahí era un centro de venta de drogas, pero solo hasta que suceden estos hechos violentos y deplorables es entonces que se dan cuenta de que ahí se vendía y se distribuía droga a una determinada zona de la ciudad. Y otro evento, en otros eventos, otras 8 personas más fueron asesinadas en toda la entidad, lo que nos lleva a tener cifras de muy elevada preocupación en estos primeros días del nuevo gobierno de Javier Corral, que ese es el otro monstruo, el de la inseguridad, y que lo quiero ligar además a esta cosa que se está diciendo en este momento, hace unas 2 horas, que encontraron a 400 cadáveres sin identificar, 400 cadáveres sin identificar en el servicio forense de Iguala. Sí, de Iguala fue. De Iguala. Sí, lo que venimos escuchando. Bueno, en Iguala sucedió la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Entonces no puede ser que una ciudad que debe tener pues un poco más habitantes que Cuauhtémoc, que te diré, si Cuauhtémoc anda en 120,000 habitantes, Iguala tendrá 170,000, 180,000, y que existan ahí en esa ciudad 400 cadáveres sin identificar, habla de la tremenda crisis humanitaria por la que estamos pasando en el país, no solamente allá en Iguala, en Guerrero, lo que hoy está sucediendo aquí en Chihuahua, me parece que tiene las mismas características, además de lo que ya sufrimos en el pasado.